Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 24. Bienvenidos a Oviedo. Imagen de portada. Unidades de la serie 439 de Renfe en la estación ovetense, en el año 1978. Sigue el reportaje hasta el final y no te pierdas esta gran estación. ¡Vamos, que nos vamos! Imagen de la estación ovetense en la década de los 40 del pasado siglo. Una estación que fue reconstruida ya que sufrió muchos daños en la Guerra Civil Española. Sobre lo que quedó del antiguo edificio se construyó uno prácticamente nuevo, que además tiene una arquitectura tradicional asturiana. Durante mucho tiempo también se le llamó Estación del Norte. Una estación que actualmente tiene varios anchos de vía diferentes, ya que por aquí pasa la red de ancho convencional de Adif y también la de vía métrica, la antigua red de FEBE. Una vista parcial de la estación de Oviedo del 3 de mayo de 1953. Así era Oviedo en la época del vapor, todavía no había llegado la electrificación. La estación de Oviedo se encuentra en el punto kilométrico 139-138 de la línea férrea de ancho ibérico que une Venta de Baños con Gijón, a 232 metros de altitud. Y el kilómetro cero de la línea férrea de vía métrica Oviedo-Trubia, y también el punto kilométrico 313-800 de la línea Ferrol-Aranguren. En la década de los 50 llega a Oviedo la electrificación desde la zona de Pajares y también se podían ver las locomotoras que eran reinas en aquella época de este puerto. Locomotora 6106 de Renfe, en la estación ovetense, una de las locomotoras eléctricas más curiosas de los ferrocarriles españoles, procedente de la década de los años 20 y de la Compañía del Norte. Pero poco duraría el reinado, ya que las locomotoras inglesas de la serie 277 ya en esa época se adueñaron del ferrocarril asturiano de vía ancha. Otra imagen de la década de los 40, con más detalle, de la fachada principal del lado calle. Además, una estación que está muy bien situada en la ciudad ovetense, ya que finaliza aquí una de las calles principales de la ciudad. Actualmente esta estación, aunque se conserva el edificio histórico, se encuentra soterrada. Durante muchos años, como veremos en las imágenes, tuvo una gran pasarela que iba por encima de la estación, pero con el tiempo, a partir de 1999, todo el conjunto de la estación acabó bajo hormigón. Imagen de los trabajos de reconstrucción de esta estación, pero unos trabajos de reconstrucción que prácticamente dieron lugar a una nueva estación. Fantástica imagen, donde también se puede ver la pasarela que tuvo esta estación durante mucho tiempo. Por Oviedo siempre han pasado los grandes trenes expresos que iban desde Madrid a Gijón. Tenían parada obligada en Oviedo. También el tráfico de mercancías tradicionalmente ha sido muy intenso en la región asturiana. Sobre todo en aquella época, en los comienzos de Renfe, el transporte de carbón, maderas y todo tipo de productos descargados en el puerto de Gijón que tenían con destino al resto de España eran las mercancías mayoritarias. También los tráficos de tipo siderúrgico. Una imagen, un recuerdo de lo que fue la anterior Estación del Norte. La estación original
que tuvo la ciudad ovetense hasta la Guerra Civil Española. Fantástico documento. La estación fue dañada en la Guerra Civil. Fue reconstruida siguiendo los planos del arquitecto Agustín Ballesteros. La obra fue inaugurada por José María Fernández Ladreda el 14 de octubre de 1946. Incluso después de la llegada masiva de las locomotoras inglesas de la serie 277, se pudo ver durante mucho tiempo en Oviedo antiguas locomotoras de vapor que procedían de la antigua Compañía del Norte. Aquí tenemos a la locomotora 260-006, antigua 6006, el 1 de mayo de 1968. Unas locomotoras que venían de la década de los años 20 de la Compañía del Norte y que estuvieron operativas hasta la década de los 70. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España inauguró la electrificación de Pajares a 3000 voltios con tecnología norteamericana, tanto fija como el material móvil. Por ello, Renfe, después de la Guerra Civil, continuó con ese mismo sistema de electrificación a 3000 voltios. Pero también se podía ver bastante vapor antes y después de la electrificación, ya que hubo un periodo de convivencia entre ambas tracciones. Locomotora 030-2437 de Renfe, fotografiada en noviembre de 1955 por don Gustavo Roeder, una eminencia de los ferrocarriles españoles. En Asturias había mucha correspondencia de trenes de mercancías, tanto de ancho ibérico como de ancho métrico, ya que en la región asturiana existieron muchísimos ferrocarriles métricos, incluso mineros, que tenían un ancho de vía inferior a 1 metro. Fue una de las regiones españolas con mayor variedad de ferrocarriles. Imagen del lado vías de la estación, donde se puede ver una interesante panorámica también de la década de los 40, pocos años después de la inauguración y de la reconstrucción de esta gran estación. Renfe, en la década de los años 40 y 50, hizo un gran esfuerzo en reconstrucción y también en la construcción de nuevas estaciones que todavía perduran gracias a su gran arquitectura. Imagen de la estación de Oviedo en el año 1945, donde se puede ver el parque remolcado de vagones de mercancías habitual en aquella época, donde abundaban mucho los vagones de tipo unificado, heredados de las antiguas compañías ferroviarias. También podemos ver la famosa pasarela que tuvo esta estación durante mucho tiempo. Todo estaba en trabajos de reconstrucción y construcción en aquella época. En la década de los años 40, en los primeros años de Renfe, ya que esta fue fundada en 1941, tanto el parque motor como el parque remolcado estaban en bastante mal estado de conservación, por los destrozos que se sufrió en la Guerra Civil y también por la mala utilización y el malísimo mantenimiento que se realizó al ferrocarril español durante la contienda. Fue una dura época para Renfe, donde lo que había que hacer era unificar los ferrocarriles españoles y también ir arreglando poco a poco la red ferroviaria, y se hacía lo que se podía en unos tiempos donde la economía española no daba para más. Otra imagen de la década de los 40 donde podemos ver que la estación ovetense estaba patas arriba, todo con obras, andamios y todo tipo de trabajos de reconstrucción y también de ampliación de esta estación. Imagen del año 1944 desde otra toma donde se pueden ver los trabajos de construcción de esta relativamente nueva estación, una estación que fue reconstruida y que se ha convertido en una de las más interesantes a nivel arquitectónico de toda la red ferroviaria española. Asturias, durante bastantes décadas, fue una de las regiones de España, por no decir la que más tráfico ferroviario de mercancías ha tenido,
ya que era una de las 3 regiones más industriales de toda la nación española. Por desgracia, el declive industrial de la década de los 80 hizo que Asturias perdiera mucha industria y también descendiera el tráfico de mercancías por ferrocarril. Otra toma más de esta fantástica obra de una de las estaciones más bonitas de toda España. Renfe, a pesar de ser una compañía pública de reciente creación en aquella época, supo administrar muy bien los pocos recursos que tuvo por aquellos años, y el trabajo de reconstrucción, de unificación y de gestión general del ferrocarril fue bastante buena si tenemos en cuenta los pocos recursos que recibió por entonces. Y vamos con más parque motor que se podía ver en Oviedo hace ya mucho tiempo. Locomotora 277004 de Renfe en Oviedo, en abril de 1975. Las locomotoras inglesas, como las llamaban los ferroviarios, estuvieron 30 años de plenitud en la región asturiana, dando tracción a todos los trenes más importantes, incluso una época prácticamente tenían el monopolio de la tracción de todos los trenes que pasaban por esta ciudad. Con la llegada de la electrificación a Oviedo se construyó también un famoso depósito de locomotoras que llegó a ser de los más importantes de la red española. Un taller que, aunque estaba especializado en tracción eléctrica, no hizo que el vapor desapareciera rápidamente. Hubo vapor durante más tiempo. Locomotora 030-2415 de Renfe, el día 3 de junio de 1954. Aunque el vapor que se veía por Oviedo en la década de los 50 y 60 mayoritariamente era para maniobras, ramales industriales, apartaderos y cosas por el estilo. También la abundancia de carbón de la región asturiana hizo que el vapor no desapareciera del todo y se aprovecharan las enormes materias primas del Principado para poder mantener a muchas locomotoras de vapor para trabajos de corta distancia. Al ser Asturias en la década de los 50, 60 y 70 una de las regiones más industrializadas de España, en Oviedo se podían ver todo tipo de vagones de mercancías. Aquí tenemos una fantástica panorámica de la estación de Oviedo de la clasificación el día 3 de mayo de 1953, donde nos podemos hacer una idea de la enorme diversidad de vagones que había por entonces. También la alta densidad de población de la región asturiana, que tenía más habitantes que en la actualidad, proliferaron mucho los servicios de cercanías a lo largo del tiempo. Fantástico tren mercante, uno de aquellos trenes a los que las vaporosas les daban más servicio. Solían ser trenes de corta longitud y que solían funcionar de una factoría a otra, o solían realizar maniobras y hacer trenes que hoy en día se denominarían como lanzaderas. Locomotora 040 de Renfe de tipo Berraco, una imagen que seguramente será de la década de los 50. Unas locomotoras que venían de finales del siglo XIX, una de las locomotoras más antiguas que tenía el parque de Renfe por entonces. Oviedo tuvo visitantes de lujo en esta zona de Asturias. Aquí podemos ver la locomotora 22 trifásica en una exposición que se realizó en Oviedo en junio de 1968. Aquí vemos una de las raras avis que tuvo Renfe y los ferrocarriles españoles. Unas locomotoras que estuvieron dando tracción durante unos años a los trenes de mineral de hierro de la zona de Almería y Granada, pero unas locomotoras que no funcionaron demasiado bien y tampoco su sistema de electrificación trifásico. Renfe decidió dieselizar aquellas líneas mineras y más adelante electrificarlas con 3000 voltios a corriente continua. Y del bloque en blanco y negro nos vamos al color. Saltamos de época
y nos vamos a un Oviedo de medio tiempo. Pareja de locomotoras de la serie 303 de Renfe, en agosto de 1987. Fantástica imagen. En Oviedo había muchas locomotoras de maniobras porque la región asturiana en general era una región de muchos apartaderos industriales. Y no solamente había trabajo en la industria, también lo había en sus ferrocarriles. Las maniobras en esta estación eran muy habituales. Unos tractores de maniobras, porque también se les llama así, que eran bastante duros, eficaces y fiables. Y además engañaban mucho porque parecían pequeños, pero estos tractores tenían mucha potencia y podían tirar de muchos vagones. Según iba mejorando el núcleo de cercanías asturiano, el número de unidades suizas aumentó mucho en la década de los 70 y 80. Aquí vemos a la unidad suiza 436-007 de Renfe, en agosto de 1987. En esta zona de Asturias, las suizas solían ir con 2 coches de viajeros, ya que tenían que ser aligeradas para poder subir las rampas de la cordillera cantábrica. Durante mucho tiempo se pudo ver a las suizas con esta decoración, plata y verde, pero según iba pasando el tiempo, sobre todo en la década de los 80 y también a principios de los 90, se podían ver un montón de versiones diferentes en la estación ovetense. Fantástica imagen de agosto de 1990, donde podemos ver a 2 unidades de la serie 436 de Renfe, pintadas en amarillo y azul, color que empezaron a recibir en 1982, y a mano derecha una unidad transformada de la serie 435, una suiza, una pequeña serie de suizas que fueron adaptadas para su relación de engranajes para poder subir mejor las rampas y hacer servicios en zonas montañosas. Aquí podemos ver una de estas suizas reformadas, la unidad 435-046 de Renfe, en agosto de 1990. Unas unidades suizas que no solamente se mejoraron para las zonas montañosas, también tuvieron algunas reformas a nivel mecánico y también con una librea que duró relativamente poco en Renfe. Unas reformas y transformaciones que no sirvieron de mucho, ya que Renfe dio de baja a las suizas la totalidad de las series hacia 1993 y 1994. Le sirvió de poco estas mejoras. Si hay un símbolo de los ferrocarriles de Asturias, ese símbolo es sin lugar a dudas la serie 277 de Renfe, apodadas como las inglesas, unas locomotoras que estuvieron desde la década de los 50 hasta principios de los años 90. Durante muchísimo tiempo, la gran mayoría de la serie estuvo destinada al depósito de Oviedo, aunque luego, en la década de los 80, se desviaron bastantes de ellas y se trasvasaron al depósito de León. También eran muy habituales las dobles tracciones como la que vemos en imagen. Fantástica imagen de la década de los años 80. También se podían ver mucho las unidades suizas en esta decoración azul y amarilla. Imagen de Oviedo del 12 de agosto de 1982. Una de las primeras unidades suizas en recibir esta decoración más vistosa y llamativa que la anterior. Estas unidades eran más o menos de la misma generación que las locomotoras inglesas, un material que fue muy longevo y que se retiró prácticamente a la vez, hacia principios de la década de los 90. Renfe intentó alargar la vida tanto de las inglesas como de las suizas, pero finalmente Renfe optó por dar todo el material construido en la década de los 50, darlo de baja en esos primeros años 90. Imagen de años después, de agosto de 1990, donde podemos ver a la unidad 436-002 de Renfe, una de las unidades habituales con únicamente 2 coches, dada la orografía compleja
que tiene Asturias. A principios de la década de los 90 se veían muchas unidades suizas bastante desmejoradas, ya que el mantenimiento dejaba algo que desear. Se notaba que ya eran los últimos años de estas grandes unidades suizas que revolucionaron los servicios de cercanías y también de mediana distancia de la geografía española. Después de muchos años en la región valenciana, la serie 307 íntegramente fue trasladada a Asturias, al depósito de Oviedo. Locomotora 307-008 de Renfe, imagen de principios de la década de los 90. Unas locomotoras que en un principio Renfe les iba a dar una segunda vida, pero finalmente no fue así, y poco tiempo después de esta foto, toda la serie 307 fue desguazada. No sobrevivió ninguna locomotora. La primera mitad de la década de los 90 fue una época de desguaces masivos en Renfe. Pero vamos a ser optimistas y vamos a quedarnos con las estampas que no se olvidan. Además de su gran estación, Oviedo tuvo un depósito y taller de los más importantes de toda la red ferroviaria española. Aquí vemos cómo era el depósito de Oviedo ya a principios de la década de los 90, donde se pueden ver cómo las reinas ya eran las locomotoras de la serie 251, llevaban siéndolo desde principios de los 80, y la gran cantidad de unidades suizas y también locomotoras de maniobras. Era muy difícil superar el listón que dejaron muy alto las locomotoras de la serie 277 de Renfe. Y ese listón fue batido por las formidables locomotoras de la serie 251. Aquí vemos a la unidad 030 de Renfe en Oviedo haciendo maniobras en agosto de 1989. Unas locomotoras que en un principio daban tracción a los expresos procedentes de Madrid, pero que más adelante se especializaron en el tráfico de mercancías, para dar tracción a los pesados e importantes trenes de mercancías de la región asturiana, para cruzar el puerto de Pajares. Otro de los grandes símbolos del ferrocarril asturiano, tan singular y tan diferente al del resto de España. Y nos vamos a la última imagen del reportaje, donde podemos ver la variedad de la década de los 80 y principios de los años 90. Locomotora 269-309 y 251-030 de Renfe. También se puede ver al fondo una unidad eléctrica suiza y también una composición de tren de mercancías, donde se estaban realizando unas maniobras en ese momento. Agosto de 1989. Las japonesas de la serie 269 que suplieron a las 251 la tracción de los trenes de viajeros más importantes, quedando las 251 para mercancías. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid, esto me ayuda mucho, y hasta el próximo video.